traigo un video de lo que es acción de precio en mercado financiero. Bueno, en este caso voy a usar dos indicadores. Para algunos que están iniciando en este mundo del trading, a veces operar sin indicadores es difícil y por ende podemos usar indicadores que los pueden guiar a conseguir buenas entradas. Vamos a estudiar primero la temporalidad. Voy a la parte de velas japonesas, bueno, velas clásicas, y voy a escoger el tiempo de M1. Luego voy a escoger dos indicadores, lo que son el fractal y lo que es el zigzag. Vamos a configuraciones rápidamente, vamos a zigzag y lo dejamos tal cual, 5, 12, 3 y el color de su preferencia. Y le dan guardar. Luego vamos a fractal y vamos a agregar lo que es dos periodos, puede ser de dos periodos, estilos, al alza, bueno, en este caso podría ser al revés, ¿no? Pueden cambiar el color rojo y el otro verde para que no haya confusión y guardar. Listo, voy a escoger un par de mercado financiero. Prácticamente esta estrategia se opera es a favor de la tendencia, no en contra. Cuando la entrada le da en contra siempre se va a perder, en la mayoría de los casos se pierde. La temporalidad va a ser de 3 minutos la aspiración y voy a empezar con un monto de 14. Ahora bueno, voy a buscar una posición en algún punto y ahí voy a conseguir mi entrada. Así que cuando tenga la posición la voy a explicar y en base a eso, bueno, tomamos el criterio de entrada. Euro GBP parece interesante. El precio me está marcando justamente ahora un patrón de vela. Oye, ¿quieres unirte a un grupo donde comparto señales y estrategias que realmente funcionan y lo mejor de todo sin pagar nada? Entonces pon atención, en mi grupo gratuito comparto varias estrategias, ideas y operaciones en vivo 100% reales y transparentes. Nunca te voy a pedir dinero y no tendrás que gastar nada para entrar. ¿Quieres aprender a ganar más con operaciones? Haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado y únete al grupo ahora, te veo ahí. Pero bueno, yo creo que ya es tarde para entrar, pero voy a ver si consigo un retroceso. A veces toca esperar. En mercado financiero hay que ser paciente. Si el precio está muy arriba, a veces solamente con esperar un mechazo yo puedo esperar una entrada allí. Voy a entrar aquí, ok, ya más o menos estoy entrando al mismo punto que me está dando la señal. 3 minutos es suficiente e incluso podemos esperar retrocesos a las zonas. A ver, aquí el criterio de entrada es el siguiente. Vemos, bueno, muchas entradas de zigzag o fractal. Realmente cuando el fractal me marca la línea o la flecha, entro yo al alza, porque me indica eso. Aquí me marca luego a la baja, pero aquí le hago caso, bueno, a la tendencia macro. Si observamos el precio está en una zona de reacción y bueno, en 3 minutos puede caer y subir rápidamente. Y a veces es bueno tener la paciencia de esperar puntos de entrada en zonas de resistencia o soportes y así conseguir una entrada. El zigzag es eso, le ayuda a entender qué movimiento está haciendo el mercado para ir a favor de la tendencia y no perder. Así que bueno, ya voy a esperar a ver cómo sale la primera posición en Euro GBP. Posición ganada en Euro GBP, bueno, tenemos el primer acierto y bueno, como observan, a veces el indicador fractal me da señales falsas. Voy a explicar cómo funciona el fractal. El fractal sencillamente me indica que cuando el precio llega a un punto y pasan dos velas y el precio no cae, me marca esa flecha. Entre más tiempo, es decir, si yo aumento el fractal a 5 periodos, serían 5 velas y sería, es decir, bueno, quizás más seguro, pero 5 velas si quedan muy abajo ya es tarde. Entonces es interesante esta forma de operar. Claro está, yo me puedo apoyar de las zonas de reacción, es decir, de una reacción espero un testeo y entro al alza. Pero eso es lo importante, que ustedes se guíen con los indicadores. Esos indicadores son de acción de precio más que todo. Zigzag me ayuda a entender el comportamiento del mercado, si el precio va subiendo o bajando en base a las ondas o me forma una tendencia bajista. Y el fractal me indica cuando hay una posible reversión y hay una posible entrada en probabilidad. Ahora voy a encontrar una nueva entrada, voy a subir el monto a 20 y bueno, les explicaré mi entrada en base a lo que observe en ese instante. Tenemos algo en AQTPY, vemos que el precio viene cayendo con fuerza. Voy a eliminar todo esto. Si observan, hay una especie de soporte que parece que no está rompiendo, pero yo voy a esperar.
Ya el precio me hace este mínimo y todavía no me ha marcado el fractal. Posiblemente la siguiente vela me marque o me indique que le entre al alza. Y sería una buena entrada porque el precio está retrocediendo a un punto posiblemente bueno, no sería tan alto y hay mucho vacío. También hay que complementar esto con los conocimientos básicos de acción de precios, sean imbalances, sean como lo que estoy nombrando, soporte de resistencia o liquidez. En este caso yo voy a entrar al alza. ¿Por qué? Porque me va a indicar la entrada allí. Observen. Bueno, se me fue un poco por esperar exactamente el cierre, pero mire, cuando me marca el fractal ya me está diciendo aquí yo pude haber entrado. Bueno, son 3 minutos. Así que bueno, ya tengo el siguiente criterio. Voy a agregar los favoritos. Y sencillamente es, bueno, tengo un patrón de vela, martillo más un envolvente. La siguiente vela, como está muy arriba, pude haber esperado, ¿no? Un retroceso y es lo que hice. Y bueno, lastimosamente tengo un gap o una entrada, el punto se desfasó un poco. Espero no perder por esa diferencia, pero bueno, ya estoy allí. Ahora debo esperar los 3 minutos. Esperemos los 3 minutos de la operación a ver si sale en victoria o no. Posición ganada en AUCO Tapellé. El precio, bueno, testea. El precio fue al alza y sí, mira, el precio testea, bueno, rechaza, testea nuevamente y el precio vuelve a subir. Y aquí no hay nada, hay vacío. Pudiera ser de que yo entre nuevamente al alza, pero no, porque yo entraría en la mecha y pues tampoco voy a considerar un punto de entrada tan alto. Ya gané otra, así que voy a conseguir una nueva entrada. Hay que ir poco a poco. Aparte, bueno, ya la hora que es la hora que estoy haciendo este video, en 15 minutos va a abrir el mercado y eso significa volatilidad y pudiera ser de que la estrategia o los criterios de acción de precios no se cumplan, empiezan a moverse con mucha fuerza. Así que bueno, dice, no, yo hubiese entrado aquí y estuviera ganando, sí, pero el hubiera no existe y prefiero ir poco a poco, paso a paso y no pasa nada. Si el precio se da, es decir, hacia la reacción al alza y mitiga, al menos está cumpliendo la parte de acción de precios y eso es bueno, ya que el par, si llega aquí, al momento que me forme una nueva entrada, puede ser que la tome. Pero bueno, el pago bajó y así que lo descarto. Buscaré la siguiente entrada a ver qué tal me va. Eurocat puede ser tendencia alcista clara, precio está arriba, dos velas de M5 de rechazo y M1 claramente con esta vela me indica al alza. La siguiente va a ser con 25 y la otra al alza. ¿Por qué al alza? Si el indicador me dice a la baja, por tendencia. Me estoy guiando por tendencia, aparte lo veo así. El precio viene subiendo con mucha fuerza, hace este testeo y no pasa. 1. Me hace nuevo máximo y no pasa. 2. Vuelve a subir, no pasa. 3. Pero mire, 3 toques en zona de abajo y la tendencia es alcista, así que es más probable que suba a que baje. Y vamos a ver el M15, capaz el contexto de M15 sea claro. Mire, vacío grande. Bueno, hay una zona de reacción, pero en el tiempo debería seguir subiendo. Y la tendencia es muy fuerte o claramente es alcista. Así que posiblemente sí me dé el win en M3. Me estoy arriesgando en un punto si se asalto, sí. Pero estoy a favor de tendencia. Así que espero 3 minutos a ver cómo me va en esa operación. Posición ganada en EuroCAD. Tenemos el tercer acierto y bueno, observen. Fractal me marca entrada a la baja, pero no voy a entrar a la baja porque estaría en contra de la tendencia. Siempre operan a favor, nunca en contra, a menos que usted vea mucho agotamiento, ¿no? El precio en ese caso sí pudiera ser que haya tomado esta. El precio llega hasta aquí y cae. La segunda vez cuando cae, hay un rechazo y yo pudiera esperar un pullback y entro a la baja. Ya sería allí cuando me confirme la tendencia, ¿no? Sería en esta vela. Que me diga, no, yo entro a 3 minutos. Sí, en este caso, bueno, está muy arriba, yo no entré a la baja porque estoy en contra de la tendencia y segundo, preferí ir al alza y bueno, prácticamente las velas se dieron tal cual y bueno, ya se cayó, ya sería otra cosa, pero sigue siendo máximos y eso me dice continuación de tendencia, hay que ver bien, ¿no? Cuando se agote. Ahora la última operación va a ser con un monto de 40 dólares y bueno, ya empecé de 34, llevo 85. Si pierdo en esta, pues quedo en 45, pero quedo algo de ganancia. Eso es lo que hay que, eso es lo que hay que hacer, ¿no? En caso de uno siempre piensa, en el peor de los casos, recuerda la gestión de riesgo, no es que todas las va a ganar.
Me quedan 9 minutos para el cierre, bueno, para la apertura de la sesión. Y bueno, prácticamente el video es rápido. Este video prácticamente no tiene pausas. Si observan, desde el inicio del video eran las 10:05 y ya son las 10:21. Apenas llevo 16 minutos con 3 operaciones. Y bueno, esperemos, ¿no? Esperemos, mire. Interesante reacción en punto de arriba. Y miren, vuelve a subir y no pasa. Lástima, porque el punto de entrada pudiera ser mejor. Pero voy a arriesgarme, mire. EuroGBP. Porque aquí me marcaría fractal. A ver, 3. Uy, es que ya se fue muy abajo. No, miren, se fue muy abajo. Lástima. Ya me marca fractal. Observen cómo marca el fractal. Si el precio se hubiese quedado aquí, lo hubiese entrado. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Esperaré una nueva entrada. No, es que si hubiese entrado aquí, hubiese ganado igual. No importa. Recuerden los puntos. Y mire, eso es un rango. Hubiese conseguido el pullback en base a lo que estamos nombrando hace un rato. Y mire, la entrega hubiese sido ideal. Cuando está en rango es claro. Cuando está en tendencia, pues debo esperar, ¿no? Todo eso. Pero no importa. Esperaré una nueva entrada. Aquí hay una posible posición a la baja. Zona de reacción bajista. Que es esta. Dos velas que pueden cambiar. Bueno, esta vela ya cambió. Si la otra vela rechaza, pudiera ser que entre 3 minutos. Por rechazo. ¿Por qué estoy entrando en contra? Bueno, precio, esta onda es bajista, no alcista. Claro está, ya bueno, ya se invalidó. No hay entrada porque, bueno, si esta vela termina así, pues no hay rechazo. A pesar de que aquí me marque fractal, debería esperar otra vela más. O sencillamente le entro. También puede ser. Bueno, voy a alejarme. Es decir, el indicador me marca entrele a la baja. El análisis me dice, bueno, que el punto fractal es ese. Bueno, cerca de allí es el punto fractal. Y que el cierre es allí. Pudiera actuar como un PCR. Justamente cierra cerca de la zona y luego reacciona. Sí, pudiera ser. Si la vela siguiente es envolvente, me confirma, o sea, que la tendencia o la dirección es correcta. Pero, ¿por qué es tendencia bajista si eso va subiendo? Esta va subiendo, pero la macro, que es la grande, y vamos a M5, es esta. Y mire, eso es un rango. Bueno, es un rango de acumulación posiblemente. Y el precio, mire, no pasa. Y esa forma parte de una resistencia. Está volviendo a testear. Y como dijimos hace un rato, ¿cómo opero los rangos? Entro lo más posible a la zona de reacción, sea a la baja o a la alza. Y bueno, en este caso el fractal me confirmaba. Y segundo, bueno, ya viendo esto, me estoy dando cuenta de que sí, el punto de entrada en zona de rango es importante y es crucial para que la posición sea ganadora. Así que bueno, me queda esperar 1 minuto 46. Ya con esta vela me confirma. Pudiera tomar como ejemplo a ver qué hubiese pasado si entro aquí a 3 minutos. A ver si se gana también la operación o no. Así que bueno, espero 1 minuto 36 a ver cómo termina la operación. Hey, espera un momento. Antes de ver el resultado de esta operación, ¿qué tal participar por una cuenta de $100 para probar la estrategia que te enseñé en el video? Es fácil, deja un comentario positivo y únete a mi grupo de Telegram con el enlace de la descripción. Vamos a aprovechar. Posición ganada en GBP/USD. Bueno, tenemos el acierto e inclusive si hubiese esperado esta vela de reacción, hubiese entrado a la baja 3 minutos, estuviera ganando. Es decir, que el análisis era correcto. La zona, bueno, la zona M5 me marca rechazo y la zona, bueno, es esta que estaba aquí, ¿no? Y la zona del fractal también me lo marca. Entonces, bueno, eso es una correcta forma de conseguir puntos de entrada. El zigzag me ayuda a entender o a buscar puntos de resistencias y aquí claramente es una resistencia. El precio, miren, no pasó. Y claro está, este mínimo o esta zona me hace este mínimo. Eso me indica a mí la entrada a la baja porque la fuerza va ganando. El precio me hace un nuevo mínimo y eso me confirma a mí, bueno, posible continuación de tendencia, no lo sé. Hay que ver qué hace. Claro, es un rango. Al final es un rango y la tendencia macro es alcista. Pero bueno, ese fue el criterio de entrada. Bueno, subí mi cuenta de 34 a $120. Y eso es bueno porque hice un por 3 aplicando conceptos básicos de zigzag fractal. Bueno, si les gustó este video, le invito a que se suscriba, deje su comentario a ver qué tal le pareció. Nos vemos en las próximas transmisiones en vivo del canal de YouTube. Y bueno, que tengan un feliz día. Hasta el próximo video.